¿Estás listo para descubrir el secreto que puede transformar tu existencia por completo? El Dr. Joe Dispenza revela en esta reveladora obra cómo un simple cambio en tu mentalidad puede desbloquear un potencial asombroso en tu vida. Prepárate para explorar un oro puro de conocimiento que no solo desafiará tus creencias, sino que también abrirá la puerta a una vida llena de posibilidades infinitas. Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta. Ahora sí comenzamos. A los 35 años, nuestras vidas suelen estar llenas de rutinas y hábitos que hemos repetido tantas veces que se han convertido en una segunda naturaleza. Desde la mañana hasta la noche, nuestras acciones diarias, decisiones y patrones de comportamiento se realizan casi sin pensar. Estos hábitos, formados a lo largo de los años, se han arraigado tan profundamente en nuestra psicología que operan en un nivel inconsciente. Imagina que te levantas cada mañana y sigues un ritual exacto: tomar café, revisar tu correo, prepararte para el trabajo. No necesitas pensar en cada paso, lo haces automáticamente. Estos patrones de comportamiento han sido repetidos tantas veces que se han convertido en parte integral de quién eres, moldeando tu vida de manera sutil pero significativa. A veces, estos hábitos inconscientes pueden ser positivos, como la disciplina en el ejercicio o en la lectura. Otras veces pueden ser negativos, como el estrés constante o la procrastinación. En cualquier caso, han sido formados y reforzados por nuestras experiencias, elecciones y circunstancias. Reconocer y entender estos hábitos inconscientes es el primer paso para transformarlos y con ello cambiar el curso de nuestra vida. Así, a medida que avanzamos en la vida, es crucial reflexionar sobre estos patrones automáticos y evaluar cómo están afectando nuestro bienestar y éxito. Solo así podremos hacer ajustes conscientes y crear un futuro más alineado con nuestros verdaderos deseos y objetivos. El 95% de lo que somos, en realidad, está compuesto por pensamientos inconscientes, hábitos automáticos, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes que operan en automático, detrás de escena en nuestra conciencia. Estos elementos conforman la mayor parte de nuestra vida diaria, guiando nuestras acciones y decisiones sin que nos demos cuenta de su influencia. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos constantemente funcionando bajo el control de estos patrones profundos y en gran medida invisibles. Por ejemplo, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, cómo enfrentamos los desafíos y cómo nos relacionamos con los demás está dictado en gran medida por estos procesos automáticos. El proceso de volverse consciente de lo que eres inconsciente acerca de ti mismo es el primer paso hacia el cambio personal. Este proceso implica examinar y cuestionar los patrones de pensamiento y comportamiento que no has cuestionado antes. A través de la introspección y la autoobservación, puedes comenzar a identificar y comprender estos hábitos inconscientes y sus efectos en tu vida. Así, tu forma de pensar, de actuar y de sentir se entrelazan para formar lo que conocemos como tu personalidad. La personalidad no es simplemente una serie de rasgos estáticos, sino un reflejo de cómo estos elementos inconscientes se manifiestan en tu vida cotidiana. Al hacerte consciente de ellos y al tomar decisiones deliberadas para cambiar, puedes transformar tu personalidad y, por ende, tu vida. Este proceso de autoconciencia y cambio es fundamental para evolucionar y crecer. Te permite romper con patrones antiguos, adoptar nuevos enfoques y crear una versión más auténtica de ti mismo. Así, al comprender y ajustar tu funcionamiento interno,
tienes el poder de dirigir tu vida hacia un camino más alineado con tus verdaderos deseos y objetivos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo tu personalidad influye en la realidad que experimentas? La verdad es que todo lo que sucede en tu vida es, en muchos aspectos, un reflejo directo de tu forma de ser. Las personas que encuentras, las situaciones que enfrentas y los desafíos que superas están en gran medida moldeados por tus pensamientos y actitudes. Si estás buscando transformar tu realidad personal, el primer paso crucial es un cambio en tu personalidad. Pero, ¿cómo se logra esto? La respuesta reside en cuestionar y revisar los pensamientos y creencias que han estado guiando tu vida hasta ahora. Imagina que tu mente es un jardín. Las flores que crecen representan tus pensamientos y creencias. Si has estado cultivando pensamientos negativos o limitantes, el jardín está lleno de malas hierbas que ahogan el crecimiento de las flores más hermosas. Para transformar tu realidad, primero debes limpiar ese jardín, arrancar las malas hierbas y plantar nuevas semillas de pensamientos positivos y constructivos. Este proceso comienza con un viaje de autoexploración. Tómate el tiempo para examinar tus creencias fundamentales. Pregúntate, ¿qué pensamientos han estado predominando en mi vida? ¿Son estos pensamientos positivos y alentadores o limitantes y autocríticos? Este cuestionamiento es el primer paso hacia el cambio. El próximo paso es replantear esos pensamientos. Si descubres que tienes creencias que te limitan, trabaja en reemplazarlas con pensamientos más positivos y constructivos. Esto no significa que debas ignorar los problemas reales, sino que debes enfrentar cada desafío con una mentalidad que favorezca el crecimiento y el aprendizaje. Recuerda, transformar tu personalidad no es un proceso de la noche a la mañana. Es un viaje continuo de autoexploración y ajuste. Sin embargo, cada pequeño cambio en tu forma de pensar puede tener un impacto significativo en tu realidad. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte para más videos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Primero, es crucial que te vuelvas consciente de tus hábitos y patrones automáticos para poder cambiarlos. Después, analiza las emociones que has vivido y que te mantienen atado al pasado. Pregúntate si realmente deseas que esas emociones continúen en tu futuro. El cambio en tu vida comienza cuando comienzas a pensar de manera diferente, actuar de manera nueva y experimentar emociones distintas. Muchas personas esperan un catalizador externo, como una crisis, un trauma o un diagnóstico de enfermedad, para motivarse a cambiar. Sin embargo, el verdadero proceso de transformación comienza desde el interior. Las personas suelen darse cuenta de que necesitan hacer cambios en sus vidas cuando ya no pueden seguir con la rutina anterior. Mi mensaje es que no hay que esperar a atravesar un trauma o una crisis para buscar un cambio. En lugar de eso, puedes comenzar a mejorar tu vida y tu salud desde ahora, enseñando a otros cómo hacerlo. Proporcionar a las personas las herramientas adecuadas simplifica el proceso. La clave es que ya estamos preparados para hacerlo. Siempre estamos en un proceso de creación. Si logramos relajarnos y enfocarnos en lo que realmente deseamos para nuestras vidas, el proceso de creación se vuelve más fluido. Vivir bajo estrés y en modo supervivencia no es el momento adecuado para crear, por lo que es crucial ayudar a las personas a salir de esos estados y guiarlas hacia un estado más creativo. Esto les ayuda a estar en sintonía con su conexión natural. A medida que aumenta la intensidad de la emoción,
También lo hace la frecuencia, y una frecuencia más alta acelera el proceso de manifestación en la vida de una persona. Si alguien se encuentra en un estado de competencia, lucha, sufrimiento y culpa, su vibración energética es más baja, lo que hace que su campo energético también lo sea. Esto puede ralentizar significativamente el proceso de manifestación, haciéndolo durar años o incluso décadas. Por otro lado, una emoción elevada puede acelerar este proceso. Cada mañana, antes de comenzar el día, dedica un momento a preguntarte: ¿a quién voy a mostrarle mi verdadero yo hoy? ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo? ¿Cuál es el ideal más alto que puedo alcanzar hoy? Empieza a observar tus pensamientos automáticos y hábitos y presta atención a las emociones que experimentas cada día. A medida que te vuelvas más consciente de tus pensamientos y te familiarices con ellos, tu nivel de inconsciencia disminuirá. La esencia de la meditación es precisamente esa: tomar conciencia de tus pensamientos y decidir cuáles quieres fomentar, activar y conectar en tu mente. Piensa en los comportamientos que deseas manifestar y practícalos en tu mente. Los estudios sobre la práctica mental indican que esto ayuda a formar nuevos circuitos en el cerebro, preparándolo para el día. De este modo, tu cerebro percibe que ya has experimentado lo que deseas. Luego, decide que no te levantarás de la meditación ni comenzarás tu día hasta que te sientas enamorado de la vida, lleno de abundancia, digno, empoderado, invencible, libre y amado. Cuando comienzas a sentir una emoción con intensidad, esa emoción empieza a hacerse más familiar para ti. Te adaptas a ella y con el tiempo se convierte en una parte de tu experiencia cotidiana. Por ejemplo, si te levantas por la mañana y eres capaz de mantener un estado mental y corporal positivo y modificado a lo largo del día, estás creando una apertura para que sucedan cosas inusuales en tu vida. Este proceso es fundamental para entender cómo funcionan las leyes de la mente y la realidad. La clave está en la consistencia y en la capacidad de sostener ese estado emocional y mental. Si logras hacerlo, estás alineando tus pensamientos y sentimientos con una vibración más alta, que a menudo se manifiesta en eventos sorprendentes o extraordinarios en tu vida. La ley que rige esto es sencilla pero poderosa. Al mantener una actitud y estado mental positivos, y al mantener ese enfoque durante el día, te estás preparando para recibir cambios significativos. Estos cambios pueden no solo mejorar tu bienestar personal, sino también atraer experiencias y oportunidades que antes parecían fuera de alcance. En esencia, al familiarizarte y acostumbrarte a una emoción positiva, la ley te recompensa con manifestaciones sorprendentes y positivas en tu vida. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros videos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.